Resumen de la obra Las flores del mal, Charles Baudelaire. Las flores del mal se abre como una confesión poética que no busca consuelo, sino lucidez. Desde sus primeros poemas, Charles Baudelaire plantea un enfrentamiento radical entre dos fuerzas que gobiernan la existencia humana: el ideal, aspiración de belleza, pureza y elevación espiritual, y el spleen, estado de hastío, angustia y asfixia moral que oprime al hombre moderno. Este conflicto no se presenta como una lucha externa, sino como una herida íntima que atraviesa la conciencia del poeta y, por extensión, la de la humanidad entera. El libro se inaugura con una invocación directa al lector, a quien Baudelaire no halaga, sino que acusa y hace cómplice. El lector es llamado hipócrita, hermano, participante de los mismos vicios, miedos y caídas que el autor. Con este gesto, el poeta rompe cualquier distancia moral y establece que el mal no es una excepción monstruosa, sino una condición compartida. El pecado, el deseo y la corrupción aparecen como elementos cotidianos, incrustados en la vida moderna. En este primer conjunto de poemas, el ideal se manifiesta como una nostalgia persistente. Baudelaire anhela un estado de armonía superior, un espacio donde el alma pueda liberarse del peso del tiempo y de la carne. Ese ideal adopta múltiples formas: la belleza femenina, la música, el arte, el recuerdo de una inocencia perdida o la intuición de un paraíso inaccesible. No se trata de una esperanza ingenua, sino de un impulso desesperado por escapar de la mediocridad del mundo. Frente a esta aspiración se alza el spleen, una fuerza oscura y opresiva que aplasta cualquier intento de elevación. El spleen no es solo tristeza, es un cansancio existencial profundo, una sensación de encierro en la propia conciencia. El tiempo se vuelve pesado, los días se repiten con una monotonía sofocante y la ciudad moderna aparece como un espacio gris que ahoga al individuo. La mente se puebla de imágenes de encierro, humedad, cielo bajo y horizontes cerrados. Baudelaire describe este estado con una intensidad casi física. El spleen se siente en el cuerpo, en la respiración, en la imposibilidad de gozar plenamente. La razón pierde su claridad y la voluntad se debilita. El poeta se reconoce atrapado entre su deseo de pureza y su incapacidad para alcanzarla. De este modo, el sufrimiento no proviene solo del mal, sino de la conciencia lúcida de ese mal. El arte surge entonces como una vía ambigua de salvación. La poesía permite transformar la fealdad, el vicio y el dolor en belleza verbal. Esta transformación no borra el mal, lo sublima. Baudelaire no niega la oscuridad, la convierte en materia poética. De ahí nace la paradoja central de la obra: incluso del pecado y la degradación pueden brotar flores, aunque sean flores impregnadas de mal. Se establecen también los grandes temas morales del libro: la culpa, la caída, la búsqueda de sentido y la imposibilidad de redención total. Dios aparece como una figura distante, mientras que el demonio y las tentaciones terrenales se muestran cercanos y activos. El poeta no predica ni absuelve, observa y expone. Así, Las flores del mal inicia su recorrido con una declaración contundente: la belleza moderna no reside en la pureza intocable, sino en la tensión entre la luz y la sombra. El alma humana, desgarrada entre el ideal y el spleen, se convierte en el verdadero escenario del poema. Desde este punto de partida, Baudelaire invita al lector a descender con él a los abismos de la conciencia, sin promesas de consuelo, solo con la lucidez de la palabra poética. Charles Baudelaire abandona con mayor decisión la contemplación abstracta del ideal y el spleen para internarse en un territorio más concreto y perturbador: el vicio, el deseo desordenado y la atracción por lo prohibido. Este capítulo profundiza en la experiencia del mal vivido, no solo pensado, y muestra cómo el poeta se sumerge conscientemente en aquello que la moral tradicional condena, sin pedir absolución ni ofrecer excusas. El mal aparece aquí como una fuerza seductora. No se presenta únicamente como corrupción o caída, sino como una promesa de intensidad. Baudelaire describe el vicio como una vía para escapar del tedio, del vacío y de la monotonía de la vida moderna. El pecado ofrece una ilusión de vitalidad, una sensación momentánea de poder y plenitud que contrasta con la opresión del spleen.
El poeta sabe que esa promesa es engañosa, aún así se deja arrastrar por ella. El deseo carnal ocupa un lugar central. La mujer es retratada bajo múltiples rostros: musa, tentación, ídolo, amenaza. En algunos poemas aparece como una figura casi divina, capaz de elevar el espíritu mediante la belleza y el erotismo. En otros, se transforma en un ser devorador que encadena al hombre a la materia y lo aleja de cualquier aspiración espiritual. Esta ambivalencia refleja la visión baudelairiana del amor, fuente de placer y condena al mismo tiempo. El cuerpo femenino es descrito con un lenguaje sensorial intenso, cargado de perfumes, colores y texturas. La sensualidad no se oculta ni se suaviza, se expone con crudeza y refinamiento poético. El acto de amar no conduce a la paz, sino a una exaltación seguida por el desgaste y la culpa. El placer es breve, su huella permanece. De este modo, el deseo se convierte en un círculo del que resulta difícil escapar. Junto al erotismo, aparecen otros rostros del vicio: el alcohol, las drogas, la vida nocturna, la búsqueda de experiencias extremas. Estas prácticas son presentadas como intentos desesperados de evasión. El poeta se entrega a ellas con lucidez, consciente de su carácter autodestructivo. No hay ingenuidad en esta entrega, que existe una voluntad de exploración, casi científica, del mal y sus efectos sobre el alma. Baudelaire no idealiza el vicio, aunque lo describe con una belleza perturbadora. Tras la exaltación inicial llega el vacío, el cansancio moral, la sensación de haber descendido un peldaño más en la degradación interior. El pecado no libera, encadena. Cada exceso deja una marca que profundiza la herida del spleen. El poeta se descubre atrapado entre el deseo de intensidad y la conciencia de su propia ruina. La figura del demonio se vuelve más tangible. No siempre aparece como un ser sobrenatural, sino como una voz interior que susurra, incita y justifica. El mal se manifiesta como una complicidad íntima entre la voluntad humana y sus impulsos más oscuros. No es una fuerza externa que invade al sujeto, sino una elección reiterada, una inclinación cultivada con el tiempo. La ciudad moderna funciona como escenario privilegiado de esta caída. París surge como un espacio de tentaciones, anonimato y exceso. Las calles, los burdeles, los salones y los rincones nocturnos se convierten en lugares donde el alma se pierde y se reconoce al mismo tiempo. El poeta observa la multitud y se reconoce en su miseria moral, en su hambre de sensaciones. Consolida una idea esencial de las flores del mal: el mal no es solo sufrimiento, también es fascinación. Baudelaire se atreve a mirar de frente aquello que la sociedad oculta y a convertirlo en materia poética. El lector es arrastrado a este descenso, no para celebrar el vicio, sino para comprender su poder y su precio. El viaje continúa hacia zonas cada vez más sombrías, donde la lucidez no ofrece salvación, solo una verdad amarga. Charles Baudelaire desplaza el centro de la experiencia poética hacia la ciudad moderna y la multitud, convirtiendo el espacio urbano en un espejo del alma desgarrada del poeta. París deja de ser solo un escenario para el vicio o el placer y se transforma en una entidad viva, opresiva y contradictoria, donde el individuo se diluye entre miles de rostros mientras experimenta una soledad más profunda que nunca. Baudelaire observa la multitud con una mirada ambigua. Por un lado, siente una atracción intensa por el flujo humano, por el anonimato que le permite mezclarse y desaparecer. La ciudad ofrece la posibilidad de convertirse en otro, de asumir identidades fugaces, de vivir múltiples vidas en una sola jornada. El poeta se convierte en un flaneur, un observador errante que recorre las calles, los bulevares y los pasajes, atento a los gestos mínimos, a las miradas cruzadas, a las historias invisibles que se rozan sin tocarse. Por otro lado, esa misma multitud intensifica el sentimiento de aislamiento. Rodeado de cuerpos y voces, el poeta se siente radicalmente solo. La ciudad no une, fragmenta. Cada individuo permanece encerrado en su propia angustia, y la comunicación auténtica resulta casi imposible. El ruido constante,
el movimiento incesante y la prisa cotidiana generan una sensación de vacío interior. La modernidad aparece así como una promesa incumplida de progreso espiritual. La figura del flaneur encarna esta contradicción. Baudelaire se desplaza sin rumbo fijo, guiado por la intuición y el azar. Observa mendigos, ancianos, prostitutas, niños y trabajadores anónimos. En ellos reconoce distintas formas de miseria y dignidad. La compasión surge, aunque nunca se convierte en consuelo. El poeta no idealiza a los marginados, los contempla como símbolos de una sociedad que avanza mientras deja atrás a los más frágiles. El tiempo adquiere una dimensión especialmente opresiva. La ciudad impone su ritmo mecánico, indiferente a los estados del alma. Los días se suceden sin trascendencia, y la repetición refuerza el spleen. El poeta siente que envejece prematuramente, que cada instante lo acerca a una decadencia inevitable. La modernidad no libera del tiempo, lo acelera y lo vuelve más cruel. La mujer vuelve a aparecer, ya no solo como objeto de deseo, sino como figura efímera de la multitud. Un rostro entre muchos puede despertar una emoción intensa y pasajera. El amor se reduce a un cruce de miradas, a una posibilidad que nace y muere en el mismo instante. Estas experiencias breves condensan la tragedia del amor moderno, la imposibilidad de la permanencia. El poeta se enamora de lo que se desvanece, y en esa pérdida instantánea reconoce su propia condición. La ciudad también es un espacio de máscaras. Cada habitante desempeña un papel, oculta su miseria bajo apariencias sociales. Baudelaire percibe esta falsedad generalizada como una forma de corrupción moral. La hipocresía no pertenece solo a la religión o a la moral tradicional, se extiende a la vida cotidiana, a las relaciones humanas, al progreso material que oculta el empobrecimiento espiritual. A pesar de esta visión sombría, la ciudad ofrece una fuente inagotable de materia poética. El poeta transforma lo trivial en símbolo, lo feo en imagen cargada de sentido. La modernidad, con todas sus heridas, se convierte en un nuevo territorio para la belleza. No se trata de una belleza serena, sino fragmentada, inquietante y transitoria. Baudelaire inaugura así una sensibilidad estética que encuentra lo poético en lo efímero. El exilio interior se vuelve el estado permanente del poeta. Vive en su ciudad natal como un extranjero, incapaz de integrarse plenamente. Este desarraigo no se resuelve con el movimiento, lo acompaña a cada paso. La multitud no ofrece refugio, solo un espejo amplificado de la soledad. En este tercer capítulo, Las Flores del Mal consolida su mirada crítica sobre la modernidad y prepara el terreno para una exploración más profunda del dolor, la muerte y la búsqueda desesperada de trascendencia que marcarán los poemas siguientes. Charles Baudelaire dirige la mirada hacia uno de los núcleos más inquietantes de su obra, la muerte como presencia constante, obsesiva y ambigua. Tras recorrer el ideal frustrado, el vicio seductor y la ciudad deshumanizada, el poeta se enfrenta a lo irreversible. La muerte deja de ser un acontecimiento lejano y se convierte en una compañera silenciosa que acompaña cada instante de la existencia. La muerte aparece primero como una consecuencia natural del desgaste interior. El tedio, el spleen, ha corroído el deseo de vivir con intensidad. El cansancio del alma genera una atracción por el final, no necesariamente como anhelo de desaparición inmediata, sino como una curiosidad sombría ante lo desconocido. Baudelaire no contempla la muerte con serenidad religiosa, sino con una mezcla de miedo, desafío y fascinación. En muchos poemas, el cuerpo es descrito como materia destinada a la corrupción. La belleza física, tan exaltada en capítulos anteriores, es ahora mostrada en su destino final, la descomposición. El poeta imagina cadáveres, osamentas, cuerpos marchitos, y los describe con un lenguaje crudo que incomoda al lector. Esta mirada no busca provocar por mero escándalo, pretende despojar a la belleza de su ilusión de eternidad. Todo placer está condenado a extinguirse. El amor mismo queda marcado por esta conciencia.
Las figuras femeninas, antes sensuales o idealizadas, aparecen ahora atravesadas por la sombra de la muerte. El poeta recuerda que los cuerpos amados también se corromperán, que los besos se convertirán en polvo. Esta certeza no anula el deseo, aunque lo vuelve más trágico. Amar implica aceptar la pérdida futura, y esa aceptación profundiza la angustia. La muerte se presenta también como una posible liberación. Frente al encierro del spleen y la repetición de los días, el final absoluto parece ofrecer una salida. No se trata de una esperanza luminosa, sino de una alternativa silenciosa al sufrimiento. El poeta imagina la tumba como un lugar de descanso, de suspensión del tiempo y del dolor. Aún así, esta idea nunca se consolida como consuelo verdadero, la duda permanece. Baudelaire explora el misterio de lo que sigue al último aliento. El más allá no se describe con imágenes claras de cielo o infierno. Predomina la incertidumbre. La muerte es una puerta cerrada que despierta tanto terror como curiosidad. El poeta se pregunta si tras ella existe un castigo, una revelación o simplemente la nada. Esta pregunta sin respuesta intensifica la tensión espiritual del libro. El tedio alcanza una profundidad casi metafísica. No se trata solo de aburrimiento vital, sino de un hastío ante la propia condición humana. La repetición de los errores, la imposibilidad de redención completa y la conciencia del tiempo que devora todo generan un cansancio absoluto. El poeta se siente atrapado en un ciclo del que solo la muerte parece ofrecer salida. El tono de estos poemas oscila entre la contemplación fría y el estremecimiento emocional. Baudelaire adopta una voz casi clínica al describir la putrefacción, como si quisiera dominar el horror mediante la precisión del lenguaje. A la vez, deja entrever una sensibilidad herida que no logra desprenderse del miedo. Esta tensión refuerza el carácter moderno de la obra. La muerte ya no es sagrada ni heroica, sino inevitable y desconcertante. La presencia del tiempo se vuelve asfixiante. Cada instante vivido es un paso hacia el final. La juventud se percibe como un bien fugaz, y la vejez como una antesala del deterioro. El poeta observa su propio cuerpo y reconoce las señales de decadencia. Esta autoobservación intensifica el sentimiento de urgencia y desesperación. Así, Las flores del mal profundiza en la dimensión más oscura del libro. La muerte no aparece como redención ni como castigo definitivo, sino como un enigma que rodea toda experiencia humana. Baudelaire enfrenta al lector con la fragilidad del cuerpo, la caducidad del placer y la imposibilidad de escapar al tiempo. El camino hacia el final se acerca, marcado por una lucidez amarga y una inquietud que no encuentra reposo. Las flores del mal conduce al lector hacia una conclusión marcada por el deseo de huida y la búsqueda desesperada de redención. Tras haber explorado el ideal inalcanzable, el vicio, la ciudad, el tedio y la muerte, Charles Baudelaire sitúa el cierre de su obra en el impulso del viaje como última esperanza frente al encierro del alma. Este viaje no es solo físico, que es, ante todo, una tentativa espiritual por escapar de la repetición, del spleen y de la conciencia de la caída. El viaje aparece como una promesa de renovación. Lugares lejanos, exóticos o imaginados se convierten en símbolos de un mundo distinto, donde el tiempo y el dolor podrían suspenderse. El poeta sueña con horizontes abiertos, mares infinitos y tierras desconocidas que despiertan la ilusión de un comienzo nuevo. En estas imágenes se concentra el anhelo de transformación, cambiar de espacio como una forma de cambiar de destino. No obstante, Baudelaire deja claro que la evasión es frágil. El viaje exterior no garantiza la liberación interior. El poeta lleva consigo su angustia, su hastío y su culpa. Allí donde va, el spleen lo acompaña. Esta constatación dota al final del libro de un tono profundamente lúcido y desencantado. El movimiento no cura la herida esencial del alma humana. El exotismo cumple una función simbólica. Los paisajes soñados, cargados de perfumes, colores intensos y sensaciones voluptuosas, representan una vida más plena, más sensorial, alejada de la rigidez moral y del gris urbano.
Estos espacios funcionan como proyecciones del deseo, no como realidades alcanzables. El poeta sabe que esos lugares existen, aunque no pueden ofrecer la redención que anhela. El viaje también es una metáfora del tránsito vital. Vivir es desplazarse continuamente hacia un final inevitable. Cada experiencia, cada placer, cada caída forma parte de un trayecto que conduce a lo desconocido. En este sentido, el viaje definitivo es la muerte, presentada ahora como la última frontera. No se la invoca con esperanza religiosa, sino con una curiosidad solemne. El poeta se pregunta si más allá del final existe algo distinto a lo ya conocido. En los poemas finales, la voz poética se dirige a la muerte como a una compañera de ruta. La llama, la interpela, la desafía. Si la vida no ha ofrecido redención, quizá el último viaje pueda revelar un secreto, una verdad última. La muerte se convierte en una puerta hacia lo absolutamente nuevo, aun cuando ese nuevo sea la nada. La incertidumbre se acepta como parte del destino humano. Baudelaire no propone una moral ni una enseñanza consoladora. El cierre de las flores del mal rechaza cualquier resolución simplista. No hay victoria del bien sobre el mal, ni salvación definitiva del alma. La redención permanece como una posibilidad lejana, casi ilusoria. Aún así, el poeta no renuncia a la dignidad de la búsqueda. Seguir preguntando, seguir deseando, seguir escribiendo se convierte en un acto de resistencia frente al vacío. La poesía aparece entonces como el único espacio donde la experiencia adquiere sentido. Aunque no redima, la palabra poética permite nombrar el dolor, el deseo y la contradicción. El viaje del libro es, en última instancia, el viaje del lenguaje, capaz de transformar la miseria en forma y la angustia en ritmo. De ese modo, incluso el mal puede producir belleza. El final de la obra deja al lector frente a un horizonte abierto y perturbador. El poeta se despide sin certezas, consciente de que la condición humana está marcada por la tensión permanente entre la aspiración y la caída. El viaje continúa más allá de las páginas, en la conciencia de quien ha acompañado este descenso y esta búsqueda. Así concluye Las flores del mal, no como una promesa de salvación, sino como un testimonio lúcido de la modernidad, donde la belleza nace de la herida y la poesía se alza como el último refugio frente a la nada. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.